Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, y aquí vamos a comenzar con el estudio del libro Epístolas Generales. Mensajes de amor, de conocimiento y de acción. Y comenzamos diciendo que este libro comprende 7 epístolas o 7 cartas escritas por 4 hombres de Dios, ¿no? Santiago, Pedro, Juan, Judas, son los que han escrito estas epístolas generales. Y como toda carta o toda epístola tienen un autor, tienen un tema, tienen un destinatario, y están escritas con el fin de edificar, de enseñar, de exhortar, de guiar, ¿sí? ¿Y por qué se llaman generales? Porque en su mayor parte va dirigida a un público en general, ¿sí? a cristianos que ya conocen, ¿sí? No solamente a personas individuales o a una determinada congregación, como lo escribía Pablo, ¿no? Pablo con las epístolas, como ya vieron en el libro anterior, sino que esta epístola es generales, porque comprende conductas buenas, cosas que debemos hacer para que en el camino del cristiano podamos tener una vida de bendición y agradar a Dios, ¿sí? No va dirigido a una sola persona, no va dirigido a una congregación, que sirve para todos, ¿sí? Entonces, cada una de estas cartas podemos decir que es un verdadero tesoro espiritual. Así como allí asoma ese tesoro, ¿no?, en el cofre, así también es cada una de estas cartas que van a poder ayudarnos a caminar en el camino del cristiano, ¿no? Es un tesoro espiritual, así que vamos a entrar en este tiempo a beber, a comer, a poder tener ese tiempo precioso y disfrutar de este tesoro espiritual, ¿sí? Muy bien, vamos a la lección 1 y allí tenemos en el libro, en la página 1, la introducción, y nos habla de la auténtica religión, ¿sí? Vamos a saber o vamos a aprender qué es la auténtica religión. El estudio de la epístola de Santiago se dividió en 3 grandes secciones, ¿sí? Vamos a describirla: la auténtica religión, allí están los capítulos que refiere a este tema; la auténtica fe, la auténtica sabiduría. Estas son las 3 secciones grandes que han sido divididas el libro de Santiago. Y uno de los objetivos que tiene esta lección es conocer el verdadero significado de la palabra religión. Para nosotros, no, esa palabra a veces es como medio chocante ahora que conocemos, ¿no? Un poquito más la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? La religión en su sentido más amplio y correcto no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque indica esto, el conjunto de prácticas y creencias de una fe dada, ¿sí? Así que Santiago habla de la religión que es paciente en la tentación, ¿sí? Una religión que es paciente en la tentación, que se va a manifestar en una conducta centrada, que se exterioriza a través de la fe probada y vivida. Así que es un tema apasionante. Vamos a poder aprender un poquito más, ¿sí?, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Así que continuamos ahora con el tema 1. Tema 1, datos del autor. Vamos a conocer, en el capítulo 1 se presenta como Santiago el autor, ¿sí? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto no es poca cosa, ya que tiene un gran sentido el de decir siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Da por sentado algo,
¿sí? Da por hecho algo, ¿sí? Algo que está bien arraigado y bien sabido, Entonces ahí Santiago vamos a ver por qué dice esto y cuál es el trasfondo de todo lo que lleva a él presentarse de esta manera. Podemos decir que el autor es judío. ¿Por qué? Porque su enseñanza moral está ligada muy fuerte al Antiguo Testamento. Ahí vamos a ver, obviamente que ya hemos leído el libro, ¿no? y la carta, y vamos a ver que tiene mucho del Antiguo Testamento, ¿sí? Es conocedor del Antiguo Testamento. Es cristiano. ¿Por qué? Porque tiene enseñanzas de Jesús, y allí hace referencia al Sermón del Monte, donde hay 48 versículos de la epístola que están afectadas, que están relacionadas por esta enseñanza, ¿sí? Así que podemos decir entonces que el autor es un autor judeo-cristiano. 3 personas se presentan con el mismo nombre. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Santiago, hijo de Alfeo, que era uno de los 12. Y Santiago, el hermano del Señor. Santiago surge de una contracción en latín, Sanctus Jacobus, ¿sí? Que significa San Jacobo, ¿sí? Pero con el tiempo pierde, ¿no? O a través del tiempo pierde las terminaciones hasta derivar en el actual Santiago, ¿sí? Que también uno de los nombres o varios de los nombres que están ligados a esto es Jaime, Jacobo, Yago, son todas derivaciones de Santus Jacobo, San Jacobo, que a nosotros se transformó para nosotros en Santiago. Entonces, Santiago, una de las primeras cosas que quiero decir, que la tradición considera a Santiago el hermano del Señor como autor de esta epístola, o sea que es el hermano del Señor Jesucristo. Primeramente, él se opuso a Jesús y a sus enseñanzas hasta la muerte, ¿no? Pero luego de la resurrección de Jesús, tuvo un encuentro con él y transformó su vida. Fue un hombre de oración, fue un hombre que llegó a ser obispo de la iglesia de Jerusalén. Se dice de este Santiago, Pablo dice que era columna de la iglesia, Entonces allí podemos ver también, recién lo puse, Santiago murió lapidado en el año 62 después de Cristo. Entonces fue el hermano del Señor, Santiago, el autor de esta epístola, que no es un dato menor, murió lapidado en el año 62 después de Cristo. Vamos al tema 2, destinatarios y bosquejo. Como toda carta tiene un destinatario, ¿sí? Y tiene un tema a tratar. Entonces, los destinatarios fueron los judíos convertidos al cristianismo, ¿sí? Judíos que conocían la ley y los profetas, pero que también conocían al Señor Jesucristo o recibieron la fe del Señor Jesucristo. Entonces, los destinatarios son judíos convertidos al cristianismo y los judíos en general. ¿Cuál era la meta de esta carta? Corregir malas costumbres y encaminarlos en la fe de la vida cristiana. Esta era la meta y es la meta que nos sirve para nosotros también, obviamente, porque Dios nos sigue hablando a través de esta palabra. Y tenemos allí una referencia también sobre Martín Lutero, ¿sí? Él consideraba a este Cristo como esta epístola como una epístola de hojarasca, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque él decía que había contradicciones, mientras que Pablo decía que el justo por la fe vivirá. Santiago le está diciendo la fe sin obras es muerta,
Entonces para él era algo que no podía entenderlo, ¿no? Era una contradicción. Entonces decía, esto no sirve, esto no es así. Nosotros podemos decir que la fe es la causa de la salvación y las obras son el resultado de la salvación. La fe es la causa de la salvación y las obras son el resultado de la salvación. Entonces, podemos decir también que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. No solo debo creer, sino vivir lo que creo. Y aquí hay algo que nuestro pastor nos enseña siempre. No es lo que digo, sino lo que soy, ¿sí? No es lo que hablo, sino lo que demuestro ser, ¿sí? Entonces, allí tenemos esta referencia sobre Martín Lutero, que él decía que esto no es así. Y Pablo dice el justo por la fe vivirá, pero no son contradicciones, sino que se unen los dos. Esta carta fue escrita antes del 50 después de Cristo, ¿sí? Es un dato para acordarse, porque después de esto tenemos una prueba, ¿sí? Ustedes lo saben, así que la fecha es de escrito es antes del 50 después de Cristo. ¿Cuál fue el lugar donde se escribió? En Jerusalén, donde era pastor Santiago precisamente. Muy bien, vamos al bosquejo entonces ahora. Como todo bosquejo, y hemos visto en algún otro libro también, que no todos los bosquejos son iguales. Hay diferentes bosquejos y todos pueden ser correctos, no hay problema porque son divisiones, ¿no? de la carta. Y allí tenemos el libro de Liete, el que estamos estudiando ahora, tiene 12 puntos de este bosquejo, ¿sí? Así que ustedes allí lo tienen en el libro también para corroborarlo. Tema 3. La fe probada. Comienza explicando, ¿no? En el primer capítulo, en el versículo 1 al 18, ¿sí? Versículo 1 al 18, que allí ustedes lo pueden leer, ¿sí? Obviamente otra vez. Y se presenta como siervo del Señor Jesucristo. Y como les decía al principio, esto es algo de mucho valor. Es una posición de gran valor, ¿sí? La palabra siervo, del griego doulos, significa esclavo. Y esclavo significa tener una dependencia total de un dueño y una obediencia absoluta, ¿no? Ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no dependo de mí, sino de alguien, y a ese alguien le debo obediencia. Esto significa la palabra esclavo. Le da honor a esa posición y acepta la deidad de Jesús, porque dice que es siervo, ¿sí? del Señor Jesucristo. Es esclavo del Señor Jesucristo. Está diciendo, yo ya no vivo, yo estoy no tengo decisión de mi vida, ya mi vida la decide mi Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo le da el honor a esa posición, ¿sí? Y pone a Jesucristo en el mismo lugar, en la misma posición que Dios. Para él Jesucristo es Dios. Y recuerden que era judío, ¿sí? Entonces, en el versículo 2 al 4 nos enseña sobre el gozo en las pruebas. Y esto nos producirá algo beneficioso, que es la paciencia. El gozo nos trae paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. No es que tengamos una actitud masoquista, nada que ver. Es que el poder soportar las pruebas, el poder soportar las pruebas va a producir algo beneficioso para mí, que es la paciencia, pero este gozo es el fruto del Espíritu Santo, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Así que tiene que ver con la actitud del corazón hacia los problemas de cada uno, ¿no? Su obra en nosotros, ¿sí?
el gozo no es la alegría, sino que el gozo es una fortaleza que viene de Dios, ¿sí? Y ese gozo nos va a producir la paciencia, que es beneficioso. Para nosotros está bueno tener ese gozo, y porque va a producir ese fruto del Espíritu Santo. En el versículo 5 al 8 nos enseña cómo alcanzar la sabiduría. ¿Y cuántos queremos sabiduría? Ya el rey Salomón no le pidió a Dios no riquezas ni honores, sino que le pidió sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría a la que se refiere aquí el libro de Santiago no es solo el conocimiento, sino saber aplicar ese conocimiento. Eso es sabiduría. Por ahí a mí me dijeron, no, me contaban, escuché esto siempre que me queda, ¿no? Que la sabiduría, el hombre inteligente es aquel que aprende de sus errores, o el hombre y la mujer inteligente, ¿no? Aprende de sus errores. Y el sabio es el que aprende de los errores de los demás y de los errores propios. Eso es sabiduría, ¿sí? Entonces, para los griegos, esto era una virtud, la sabiduría era una virtud que se podía alcanzar con un esfuerzo humano, ¿no? Pero para los hebreos era un don de Dios. Era un don de Dios, ¿sí? Entonces el que pide sabiduría debe tener fe. Debe tener fe. Hoy podemos ver en el mundo cuánta sabiduría hay. ¿Cuánta sabiduría hay? No hay sabiduría de lo alto. Hay conocimiento. Hoy se conocen muchas cosas, pero no se está aplicando bien ese conocimiento, ¿no? Para poder preservar todo lo que debemos preservar, lo que Dios hizo, ¿sí? Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos tener fe. Obviamente, no tenemos que tener lugar para la duda. La duda es un pecado. La duda destruye la eficacia de la oración. La duda afirma, pero a la vez niega. Es como la onda del mar, dice ahí, ¿no? Sube para recibir, pero baja por no alcanzar. Es inconstante. Entonces la duda refleja el carácter inestable de la persona. Cuando hay duda, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Así que la duda la tenemos que desechar. La duda es un pecado, ¿sí? La sabiduría de Dios es la que necesitamos para que podamos caminar, para que podamos agradar a Dios. La sabiduría de Dios es un don de Dios. En el versículo 12 al 18, ¿sí? Allí nos habla de las tentaciones. Las pruebas son inevitables en el proceso del desarrollo cristiano. Las pruebas las tenemos que pasar. Y allí leemos y comprendemos que el oro tiene su mayor valor cuando es pasado por el fuego muchas veces, ¿no? Pueden entrar en internet y poder ver allí el proceso de purificación del oro. Entonces el oro, para que alcance su mayor valor, es purificado muchas veces, ¿sí? Así también nosotros los cristianos tenemos que pasar por pruebas para ser probados. Y también leí por ahí que el avión, ¿no? Para llegar a volar, tiene que pasar procesos de muchas pruebas, tiene que ser sometido a muchas pruebas, ¿sí? Porque tiene una responsabilidad en las personas que lo hizo, la que lo creó, la que lo va a llevar hasta que vuele, ¿no? Tiene que pasar muchas pruebas, muchísimas pruebas. Entonces, nosotros también, el cristiano, nosotros debemos ser probados para ser un cristiano coronado. Necesitamos ser probados por Dios. Necesitamos pasar por esas situaciones, porque ellas nos van a enseñar a conocer a Dios. Ellas nos van a mostrar a Dios en medio de la prueba. Y nos van a enseñar a nosotros si realmente somos lo que decimos ser, ¿sí? Allí el pastor siempre nos dice que tenemos que aprender a conocernos en la presión, ¿sí? Tenemos que conocernos en la presión. Y cuando hay presión o cuando hay opresión, hay pruebas que pasar.
Hoy estamos viviendo un tiempo tremendo, ¿no? Y está saliendo a luz lo que había en el corazón. El temor o el valor de decir, Señor, te creo a vos y voy a seguir haciendo tu voluntad, lo que me llamaste a hacer. Amén. Así que el cristiano debe ser un cristiano probado para ser un cristiano coronado. Tenemos una pregunta, ¿sí? O dos preguntas allí, en los versículos siguientes, del 12 al 18. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? ¿De Dios o del hombre? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensás? La tentación siempre va a estar. La tentación no viene de Dios, ¿sí? Dios no tienta al hombre, dice, ¿sí? Pero podemos vencer la tentación. ¿Cómo? 5 pasos o 5 cosas que debemos tener. Primero, rehusando ceder ante ella. Va a venir una tentación, pero si estoy fortalecida en Dios, si estoy unida a Dios, si busco esa llenura del Espíritu, porque es lo que me va a ayudar a vencer, el Espíritu Santo me ayuda a vencer toda tentación. El Espíritu Santo es mi amigo fiel, el que me acompaña, el que me guarda, el que me protege y el que me advierte de las cosas para hacer. Entonces va a venir allí la tentación en algún área de mi vida. Vamos a ser probados y vamos a ser tentados, pero esa tentación no viene de Dios. El enemigo va a venir porque Dios le permite que podamos ser tentados. ¿Para qué? Para ser probados. Cada uno de nosotros vamos a estar en esa situación. Recuerden la vida de José. José fue tentado en muchas cosas y la tentación más fuerte, ¿no? Creo yo, para un hombre, para un jovencito de su edad, fue estar delante de la esposa de Potifar y que ella quiera que abuse de ella, ¿no? O mejor dicho, que vayan a esa tentación. Y fue tentado, pero él dice la palabra que él corrió, ¿no? Se alejó de ella, no quiso saber nada. ¿Pero por qué pudo hacer eso? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Estaba con la palabra en la mente, en el corazón y la manifestó. Entonces, ¿cómo puedo vencer la tentación? Rehusando ceder a ella. No voy a ceder. No voy a retroceder, no voy a ceder a la tentación, la quito de mí, no. Si la tentación está aquí, mis ojos van a ir para allá. ¿Con qué otra cosa puedo vencer la tentación? Llenando la mente de las promesas del Señor. Es tan importante poder leer la palabra, conocer la palabra, y está bueno que esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos recibiendo instrucción, estamos llenando la palabra, nuestra mente con sus palabras y con sus promesas. Entonces, cada una de esas promesas, cuando estemos frente a la tentación, podemos echar mano de esa promesa, de esa palabra, y seguro que nos va a ayudar a vencer. ¿Qué más? Repitiendo estas promesas constantemente, porque la tentación está constantemente. Dice la palabra que el diablo está ahí como león rugiente, no buscando a quien devorar. Y el león come carne, y cuando hay carne, no hay un espíritu de vida, no hay una vida del espíritu, mejor dicho, ¿sí? Hay carne, hay tentación, ¿no? Hay pecado, pero de esas cosas nosotros nos tenemos que desechar, ¿sí? Otra de las cosas es recordando la bondad divina para usted, recordando lo que Dios hizo en mi vida, recordando que Dios siempre fue bueno conmigo. Entonces, esto también me va a ayudar a vencer la tentación. Otra cosa más, tomándome de la fuerza de Dios, de su presencia, de su espíritu. Me aferro a vos. Recuerden allí, cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, orando, y ahí podemos ver una representación más o menos parecida en la película de la Pasión de Cristo, y lo podemos ver al enemigo, no al diablo, ahí en forma de una persona, ¿no? Tratando de que ceda, de que no haga lo que tenía que hacer. Era una tentación también, claro que sí. Y Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. Él fue tentado en absolutamente todo, pero venció. ¿Por qué venció? Porque estaba lleno
de la presencia de Dios, estaba lleno de la palabra de su Padre, estaba lleno de la vida del Espíritu Santo. Lo vemos a Jesús en todo tiempo orando, oraba, a la noche oraba, a la mañana oraba, a la tarde oraba. En cada momento que tenía que tomar una decisión, Él oraba. Entonces esa vida nosotros la tenemos que también aplicar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para vencer en la tentación, para poder ser transformado, que es lo que necesitamos en este tiempo, ¿sí? Entonces, en el mundo voy a tener tentaciones y Dios lo va a permitir porque tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda vencer al mundo. Para que esa fe pueda acrecentarse. Para que esa medida de fe pueda ser, como realmente dice la palabra, un árbol de mostaza, ¿no? Es una semillita, pero es el mayor de los arbustos, es el mayor de las plantas, ¿no? Crece, crece y crece. Entonces, qué bueno que Dios nos encuentre fiel en esto, en cada tentación, en cada prueba, que sigamos adelante y nos encuentre fiel, ¿sí? Esto nos va a llevar, allí hay una palabra, ortopraxis, es llevar en práctica una conducta recta, ¿sí? Una conducta recta. Lo que nos está enseñando la palabra es lo que tengo que hacer. Lo que nos está enseñando Dios es lo que tengo que hacer. Amén. Bien, vamos al tema 4, la fe vivida. Y no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores, ¿no? Santiago es práctico. Santiago no discute tanto la vida interior de la religión, sino cómo se manifiesta en la vida exterior, ¿sí? Tenemos que ser hacedores de la palabra, dice. Acá hay una exhortación a separar y echar como ropa sucia todas las prácticas pecaminosas, sean pensamientos, sean afectos, ¿no? Pecados del hablar y del hacer, ¿sí? Entonces, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En el versículo 19 al 20 dice, es mejor oír más, ¿sí? Oír más y hablar menos. Por algo el Señor nos dio 2 oídos, 2 orejitas y una boca, ¿no? Es para oír más y hablar menos, ¿sí? ¿Cuántas veces hicimos esto, no? ¿Cuántas veces hicimos esto? Perdón, se me escapó. Ahí está. ¿Cuántas veces nos ha pasado de hablar y de decir cosas que después nos arrepentimos porque dolieron, porque nos hicieron mal, hicimos mal, ¿sí? Por allí dice que necesitamos una palabra para destruir, pero muchas para construir, ¿no? Así que necesitamos oír más, hablar menos. ¿Oímos la palabra? Lo hacemos. ¿Cómo hacemos esto? Para lograr esto debemos hacer 3 cosas fundamentales. Desechar toda inmundicia que tiene que ver con los malos pensamientos. Desechar la abundancia de malicia que tiene que ver con la carga de maldad que no nos deja ver la verdad. Y tercero, recibir con mansedumbre la palabra implantada. De todo corazón recibir la palabra de Dios. Que esa palabra pueda caer en tierra fértil. Que esa palabra un día pueda empezar a brotar, ¿sí? A brotar. Podemos decir que no es la palabra que se esparce la que salva el alma, sino la que recibe la preciosa semilla que es la palabra. Esto podemos decir, no es la que salva la palabra, no es la palabra que se esparce, la que va a salvarte, sino la semilla preciosa que es la palabra es la tierra que la recibe, la que la recibe, eso nos va a salvar, el poder entender la palabra, el poder ponerla por obra, ¿sí? Porque eso va a dar por sentado que estamos haciendo lo que estoy escuchando, lo que me están enseñando, lo que recibí, esa fe que se debe manifestar
de alguna manera, ¿sí? Versículo 22 nos advierte del peligro de oír y no poner por obra lo que se oye. ¡Wow! Es un tema, ¿no? Se está poniendo candente todo esto, ¿no? Hay cosas que debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar atentamente, examinar con mucho cuidado el Evangelio, ¿sí? Examinarlo, leerlo, preguntarnos, ¿qué es lo que estoy reflejándome en la palabra? Porque también habla, ¿no? del espejo. La palabra debe ser espejo para mí. Mirar atentamente, examinar, indagar. Segundo, perseverar en una vida recta, no desviarse, sino seguir la carrera. Y recuerden que dice la palabra que no es de los rápidos la carrera, sino del que llega a la meta. No de cualquier manera. No todos los caminos me llevan a la vida eterna con Dios, no. Entonces ¿qué me lleva a la vida eterna con Dios? El poder cumplir con su palabra. No desviarme. Cuando me desvío, el Espíritu Santo que está en mí, y porque tengo esa relación con Él, el Espíritu Santo me va a decir: estás haciendo mal, fíjate, mirá, ¿sí? Y seguir la carrera. No podemos dejar, no podemos retroceder, debemos avanzar paso por paso, seguir la carrera para llegar a la meta, al supremo llamado del Señor, ¿no? Entonces, tercero, no ser oidores olvidadizos, prestar atención, procesar la palabra, ¿sí? Ponerla en el depósito del corazón para echar mano de ella cuando la necesitemos. Dice allí Santiago que este es bienaventurado, esta persona es bienaventurada, ¿no? Bien. La número 4, ¿qué tengo que hacer? Ser hacedor de la obra. Escudriñar, buscar la revelación tan pronto para ponerla por obra, ¿sí? Buscar la revelación tan pronto para ponerla por obra. Y allí había unos hermanos en Berea, ¿no? Que ellos escucharon y no solamente escucharon, sino que fueron a indagar. Dice: vamos a ver si esto lo que dice Pablo, lo que dice el que me está hablando es verdad. Y esto es lo que siempre decimos, ¿no? No me voy a quedar, no me tengo que quedar con lo que me dice el pastor o lo que me enseñan o mi maestro. Tengo que seguir ahondando, tengo que seguir indagando, porque Dios siempre nos va a llevar a la profundidad. Cuando creemos saber algo, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos enseña más, ¿sí? Nos enseña más. No sé si a ustedes les pasó, pero tiempo atrás hemos leído quizás una porción de la Biblia y la comprendimos de una manera, pero hoy hay una profundidad, quizás una expansión, una ventana que se abre y podemos entender un poquito más, podemos ver un poquito más a través de la palabra, ¿no? Eso es buscar la revelación, buscar la revelación. Cuando se me revela lo que me están enseñando, entonces yo por obra lo pongo pronto por obra, ¿sí? Lo pongo pronto por obra, ahí está. En el versículo 26 y 27, Santiago tiene en mente los aspectos externos de la religión, ¿no? Y habla de que el que se cree religioso y no refrena su lengua se engaña. El que se cree religioso y no refrena su lengua se engaña. Se puede decir que un cristiano, hago la voluntad de Dios. Pero de repente yo, soy un cristiano, yo hago la voluntad de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo soy un siervo de Dios, ahora sí lo pueden ver, pero de repente no refrenó su boca ante la queja, ¿no? Ante un chisme, se está engañando a sí mismo. No es la verdadera vida de fe, está como Santiago acá haciendo casi una protesta, ¿no? Recordemos que las cartas están para exhortar, para guiar, para caminar. Recordemos que no es una acusación, es una llamada de atención para volvernos y no perdernos, no perdernos. Quizás estaban allí hechos en crisis, ¿sí? Estaban quizás en este tiempo, como en este tiempo, ¿no? La iglesia está mostrando la fe. Está dejando la comodidad,
está compartiendo, está haciéndose cargo, ¿no? Está haciendo visible la fe con obra. Eso es lo que agrada a Dios. No decir algo, y después, cuando hay una oportunidad, no hacerlo. Entonces, esto es una enseñanza tremenda, lo que nos deja la palabra, lo que nos deja este tiempo también que estamos viviendo hoy de pandemia, ¿no? El que se cree religioso y no refrenda su lengua se engaña. ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuánto hemos escuchado, ¿no? Porque hacemos y porque no hacemos, pero qué bueno es saber que los que amamos a Dios hacemos las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos, con todos los cuidados, con todas las precauciones, ¿sí? Estamos dando muestras por el testimonio de nuestros pastores, por la enseñanza de nuestros pastores, porque nos encaminan, porque nos llevan a esa vida de fe, de mostrar, de exteriorizar la fe, como dice aquí el libro de Santiago. No religión, no yo soy así, no, como en ese tiempo. Santiago estaba viendo algo que estaba pasando y era fuerte, había pecado en eso, ¿sí? Y ahora vamos a seguir viendo, aquí damos por sentado, por terminado la lección 1, pero vamos a seguir viendo las próximas lecciones, ¿sí? Así que cierro aquí y vamos a la lección número 2.